Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruten del espectáculo. Faith Aktan, la ex esposa de la famosa actriz y cantante Özkan Deniz, ha sido sentenciada por un incidente que ha estado en la agenda de noticias durante semanas. El incidente en cuestión se basa en el ataque llevado a cabo por Faith Aktan, la ex esposa de la famosa actriz Özkan Deniz. Cuando Özkan Deniz fue a la casa de Faith Aktan para ver a su hijo, comenzó una discusión. Cuando la discusión se salió de control, Faith Aktan Özkan abofeteó a Deniz y le arrancó la blusa. Durante la historia de amor entre uno de los queridos jugadores de Turquía, Özkan Deniz y Faith Aktan, finalmente, se alegó que Aktan abofeteó a Özkan Deniz tuvo que enfrentarse cara a cara con su ex esposa Faith Aktan en el juicio del Ministerio de Justicia celebrado en Estambul. Özkan Deniz afirmó que su ex esposa Faith Aktan lo abofeteó y que tal incidente debería considerarse un delito. Esta situación, apoyada por sus abogados, fue tomada en serio por el Ministerio de Justicia. De acuerdo con esto, Faith Aktan sería castigado por el delito de abofetear a Özkan Deniz. Faith Aktan afirmó que la bofetada la hizo actuar incontrolablemente de inmediato y que no debería considerarse un ataque. Sin embargo, el Ministerio de Justicia declaró que las bofetadas deberían considerarse un acto de enojo y una ofensa menor. El tribunal condenó al acusado Faith Aktan a una multa judicial de 4.500 liras por heridas simples y decidió posponer el anuncio del veredicto. El tribunal, que castigó a Faith Aktan con una multa judicial de 3.000 liras por el delito de dañar la propiedad, decidió que no había espacio para retrasar el anuncio del veredicto porque no había cubierto los daños del cliente por este delito. El tribunal condenó a Eda Aktan, la hermana mayor de Faith Aktan, a una multa judicial de 2.610 liras por insulto y decidió posponer el anuncio del veredicto por este delito. Estambul 23. El demandante Özkan Deniz y los acusados Faith Aktan y Eda Aktan, que no están detenidos, no asistieron a la vista celebrada en el Tribunal Penal de Primera Instancia. Al explicar su opinión sobre el fondo en el juicio, el fiscal señaló que en la fecha del incidente, Özkan Deniz fue a la residencia del acusado a recoger a su hijo para dejarlo en la escuela, comenzaron a discutir con el acusado Fatma Aktan, luego el acusado Aktan abofeteó a Deniz, lo golpeó y le rasgó la camiseta. En la opinión, se afirmó que el otro acusado, Eda Aktan, dijo palabras en forma de vergüenza para ti, animal dirigidas a Özkan Deniz. El abogado del acusado dijo que no estaba de acuerdo con la opinión y dijo, estas acusaciones se han presentado para afectar el caso de custodia entre las partes. Exigimos su absolución, dijo. Gracias por mirar. Adiós hasta que te veamos en el siguiente vídeo.